Es un acto muy especial, tanto por el motivo del mismo como por el honor a la justicia, en el que se hace trayendo a nuestro presente las memorias que han querido ser enterradas. Es un honor rendir homenaje a un vecino de este pueblo que entregó su vida a la lucha contra el fascismo. Izquierda Castellana tiene siempre presente el pasado revolucionario, el más lejano y el no tanto, porque en este pasado creemos que tenemos la llave que nos abre la puerta a un presente que pide revolución, cambio y exigencias en justicia social y exigencia de libertad, tal y como lo pidió en su día Pedro Mateo. Este acto es preámbulo de un acto homenaje que vamos a trabajar durante todo este año con mucho cariño y que al año que viene pues esperemos que sea masivo y lo haremos extensible a todos los vecinos y vecinas de este pueblo. Y nada, voy a dar paso a la palabra de la mesa, Andrés, que va a presentar a los ponentes, y yo pues me retiro y me pongo en la parte de espectadora, que es lo que más me gusta. No me gusta tanto. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, hay un pequeño... Yo me voy a presentar solo. Bueno, yo soy Miguel Ángel Ortega, tuve la suerte de conocer a Pedro, y hoy solamente un apunte, y es que ahora mismo nos habríamos llevado una bronca por su parte por la impuntualidad. Era un hombre exigente, muy exigente, primero para con él y después para con los que estaban en el barco de la transformación social. Pedro pensaba que la revolución el ser revolucionario no es participar esporádicamente en algo, asistir a alguna reunión, ir a alguna manifestación de vez en cuando. Para Pedro, ser revolucionario era ser revolucionario las 24 horas. Era estar dispuesto a todo, en cualquier momento y contra cualquier continencia que se presentase. Era un hombre muy riguroso en el pensamiento, estudió ciencias exactas, era ingeniero, hablaba varios idiomas, era una persona de extracción humilde, es de lo que podríamos decir que se forma a sí mismo. Su principal obsesión era el estudio, estudiar él, que los cuadros políticos y que los revolucionarios teníamos que estar permanentemente aprendiendo, no solamente el estudio teórico, sino permanentemente aprendiendo de la realidad, y que el pensamiento transformador empieza transformándose a sí mismo. El ser muy dialécticos en nuestro pensamiento. Huía permanentemente del sectarismo, le horrorizaba el dogmatismo y le horrorizaban las consignas huecas. Yo a Pedro le conocí mediados finales de 1982 en la Asociación de Amistad España-US en Móstoles, que es lo primero que se montó más o menos movimiento de repulsa contra el eurocomunismo dentro de Móstoles, y después coincidimos en el movimiento para la recuperación y unificación del PCE y acabamos militando juntos durante un tiempo en el Partido Comunista de los Pueblos de España. Él fue militante del Partido Comunista de los Pueblos de España hasta sus últimos días. Era un hombre consecuente, o sea, rehuía permanentemente el dogma, pero tampoco consentía el entreguismo y la integración con el sistema. Él tenía claro que el sistema hay que combatirlo todos los días y que por mucho que se vistiese de europeos, era algo que repetía, teníamos que saber cuál era su verdadera faz. La faz de la explotación se puede vestir de consumismo, se puede vestir de muchas cosas, pero realmente subyace la explotación y el sistema tarde o temprano muestra su verdadero rostro. Pedro estudia el bachiller en Madrid, se traslada, es hijo de campesino, como os he dicho, nace en Guadalajara, se traslada a Madrid, trabajando, sufraga sus estudios, inmediatamente entra a militar en la Federación, en la FUE, Federación Universitaria Española,
y es muy activo en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, en todos estos aspectos Severiano entrará mejor que yo. Es un hombre que desde sus primeros momentos como joven combate por la libertad. Sus ansias de libertad llegan hasta el año 2000 cuando fallece. Conoce la prisión, pasa por prisiones en Madrid, Madrid y Barcelona, y conoce el triunfo electoral de los republicanos, el 14 de abril de 1931 de los partidos de las elecciones municipales del 31. Con el triunfo de la República entra a militar en el Partido Comunista de España. Yo recuerdo alguna conversación con él a este respecto de cómo contaba que la organización en ese momento, en el año 31, los comunistas son un puñado insignificante, no solamente en Madrid, en el Estado. El partido de José Díaz es un partido marginal, es un partido que no tiene peso. El peso de la clase obrera lo representa el Partido Socialista Obrero Español y la UGT. Y cómo se transforma ese partido minúsculo a base de organización y con consecuencia se convierte en la fuerza que es capaz de enfrentar al fascismo, fundamentalmente la punta de ariete que se enfrenta no solo, pues obviamente las fuerzas democráticas son muchas más las que se enfrentan, pero es la punta de ariete que se enfrenta al fascismo en el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. El levantamiento del 18 de julio de 1936, Pedro se presenta voluntario en la milicia y acude al frente de Somosierra, donde las tropas golpistas de Burgos ponían en serio riesgo la capital. De hecho, la capital, el gobierno de la República la daba por perdida. Eso ya es elegido capitán. Es curioso que lo de elección, pero efectivamente fue elegido. Es una de las pequeñas muestras de horizontalismo en ese primer momento de la guerra, de desorganización, de las fuerzas populares enfrentándose al fascismo, y tiene una actuación destacada en Somosierra. Su pensamiento, que es un carácter muy concreto de Pedro, es muy cuadriculado. Y yo le recuerdo como una persona, un estudiante de ciencias exactas, de matemáticas. Es un hombre metódico, cuadriculado, pero estas características hacen de él un militar excepcional. Es de los mejores militares, yo creo, es una valoración personal, yo creo que a nivel de conocimientos tácticos y estratégicos, y su libro con mucha modestia, pero se palpa, es de los mejores estrategas de la oficialidad que se forja durante la guerra a marchas forzadas en el ejército popular. De Somosierra, destaca inmediatamente, conoce a Rosario la Dinamitera, conoce al campesino con el que tiene muy amargas diferencias hasta los últimos días. Y su carrera militar Severiano la va a reflejar mejor que yo. Lo más destacado es el organizador de la 101 Brigada Mixta, motorizada, que tiene una serie de concepciones tácticas muy novedosas para el momento. Participa en la batalla de Brunete, en la batalla de Teruel. De la batalla de Teruel, por ejemplo, pues Pedro, este afán siempre por el estudio y la formación de los cuadros, pues Pedro mantiene hasta, de lo que hablamos, un recuerdo muy amargo, pues de cómo muchos cuadros sencillamente llegan por un refugor inmediato, pero sin embargo no están a la altura de las circunstancias. Caso del campesino, al cual prácticamente calificaba ya Pedro en su senectud, como un traidor y como un cobarde, parte de otra serie de calificativos que utilizaba para con él. La actuación más destacada de Pedro, sin duda, es cuando se le confiere el mando de la 35 División Internacional, que había sido mandada hasta ese momento por el mítico general Walter. Pedro asume el mando de una división que ahora veremos es fundamental en todo el desarrollo de la batalla de Ebro. Tiene el gran honor militar
de ser la unidad que más penetró en el territorio fascista, que mantuvo la defensa del territorio hasta el último momento y que fueron las últimas tropas que se retiraron cubriendo la retirada del ejército derrotado en el Ebro. De ahí ya se da la batalla por Barcelona, por Cataluña, donde las tropas de la República, el ejército del Ebro ya estaba deshecho, se produce la derrota y el exilio de Pedro hacia primero Francia y después a la Unión Soviética. La historia de la Unión Soviética de Pedro es curiosa. Inmediatamente entra a trabajar en la Academia Frunze, es profesor de táctica y estrategia, si no recuerdo que sí, de táctica y estrategia, y es reconocido por el mando soviético como se reconoce ampliamente su capacidad militar. Junio de 1941, con la invasión nazi de la Unión Soviética, Pedro trata de alistarse en el Ejército Rojo, es rechazado, entendámonos. Los soviéticos deciden que los españoles han luchado lo que tenían que luchar y Pedro le destacan y le mantienen en su puesto en la Academia Frunze. Le consideran más útil formando lo que serán los oficiales que se enfrenten a la bestia nazi en los campos de batalla de Europa. Hasta que en la entrada del invierno, los nazis llegan a Moscú, el ejército rojo ha sufrido más de 2,5 millones de pérdidas, está prácticamente derrotado a los ojos de Alemania, y a 45 kilómetros de Moscú se detiene la ofensiva. En este momento la intervención militar en la guerra es la más relevante porque se le confiere el mando de un sector defensivo en el perímetro industrial de Moscú. Pasa a tomar las armas además con unas tropas muy especiales, porque hay varios centenares de españoles. Esto, en la batalla de Moscú, la recuerda. Hay muchos recuerdos hablando con él en su casa. Hay tropas españolas y hay tropas internacionales. Curiosamente se le pone al mando de algo que había sido su mando en España, un cúmulo de personas internacionales y de milicias obreras que acuden a la defensa de la capital. Tras la batalla de Moscú, victoriosa para las armas del Ejército Rojo, Pedro vuelve a ser destinado a la Academia Frunze, donde pasa toda la guerra, instruyendo oficiales para el ejército de la Unión Soviética. Tras la guerra, hay un auténtico peregrinaje por el mundo que le lleva, por ejemplo, a ser, es ascendido a coronel del Ejército Rojo, tiene una valía enorme. El coronel en el Ejército Rojo es casi, hay que tener en cuenta que coroneles mandaban cuerpos de ejército durante la Gran Guerra Patria, y es algo excepcional que un español se le confiera ese mando, que solamente tiene por encima, por ejemplo, con Enrique Lister, que fue general de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Trabaja como asesor para el Ejército Popular Yugoslavo, de Tito, y se traslada a Cuba. Concluye sus estudios como matemático, concluye estudios como ingeniero en Praga, y se traslada en la década de los 60 a Cuba. Durante 10 años, Pedro es instructor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y aquí hay algo que está deshaciendo. Es instructor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y traba amistad y debate mucho con personas. Un gran amigo de Pedro es Raúl Castro. De hecho, Raúl, el Estado cubano, son los que prácticamente le garantizan la subsistencia en España durante sus últimos años. Pero su situación última fue de miseria absoluta.
Raúl en varios momentos, estando en España, quiso que volviera. Me consta además una intervención importante ante lo mal que estaban pasándolo económicamente, le instó a que volviera a Cuba. Pedro acabó sus días en Móstoles. Es muy difícil trazarse una semblanza, es que hablar de la persona y separarla de los hechos son inmensos, pero es que la persona fue inmensa también, muy humilde. En su libro hay un libro que saqué, es un testimonio histórico, por lo tanto es muy humilde. Tal es su humildad que yo digo que lo conocí en el año 82, durante muchos años he tenido con él, y yo no comprendí la magnitud de la persona que era hasta el primer aniversario, el primer gran homenaje que se daba a las autoridades internacionales en Madrid, donde le acompañé. Coincidimos con Enrique Lister, se cruzaron un saludo sumamente frío. Bueno, Pedro le saludó militarmente, le saludó a su orden general, le devolvió un saludo militar, y en aquel momento un grupo de internacionalistas, varios miembros varios internacionalistas que habían combatido con él, se acercaron, estando junto a Enrique Lister, se cuadraron militarmente ante él y le dijeron a sus órdenes, mi teniente coronel. Bueno, eso es un momento que no os podéis imaginar lo que pensáis, lo que se puede pensar en ese momento, teniendo al lado a un personaje que era conocido, muy conocido, Enrique Lister, y al que no se le dio un solo saludo por parte de los internacionales en aquel momento, de los internacionales que habían luchado a las órdenes de Pedro. Bueno, yo es el momento en que tuve conciencia, por mucho que había hablado con él, de la talla histórica del anciano con el que departía reuniones y muchas veces discutía y muchas veces pues bueno, acaba imponiendo porque era muy militar, discutiendo, era un hombre demasiado firme. Era curioso verle, caminaba erguido como un militar a una velocidad insoportable, que no había nadie quien le siguiese con sus 80 años de edad, y en las discusiones se veía el militar, salía el militar. Sin embargo, era una persona abierta al diálogo. No me voy a extender mucho más de la semblanza histórica, Sevillano, más rápido de él. Solamente una cuestión, este homenaje era necesario porque olvidamos a nuestra gente permanentemente. La izquierda, por desgracia, somos desagradecidos con los nuestros e ingratos. Y bueno, yo tengo la pena de que a partir del 93 tuve muy poco trato con él, en su fallecimiento. Él aquí una persona que me acompañó hasta su último momento, y es algo que me duele. Y durante todos estos años, ni a una persona de tal talla que se ha batido en los campos por toda Europa contra el fascismo, que ha luchado por su libertad, por nuestra libertad, toda Europa, pues simplemente le hemos silenciado. Este homenaje era imprescindible, y el homenaje que hagamos el año que viene es imprescindible. Tenemos que recuperar a nuestros héroes y Pedro lo era sin duda. Nada más. Buenos días, yo me llamo Andrés, yo soy miembro de la AVI, de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, y realmente es un honor para mí estar aquí hoy, primero porque yo soy de Móstoles y vivo siempre aquí, y segundo porque yo solamente conozco a Pedro Mateo Merino por su libro, pero que es un libro excepcional, que recomiendo a quien no se haya leído que realmente se lo lea, porque bueno, para mí fue una mezcla de sensaciones leer este libro, porque es un poco triste, es derrota tras derrota realmente, pero refleja pues las vivencias de Pedro Mateo, y no solo en lo militar, también en lo político, en su vida particular. Para mí fue un libro apasionante, así que os recomiendo que lo leáis. Y estoy aquí básicamente para presentar a Sevillano Montero, que es un compañero mío de la AVI, él fue miembro fundador de la AVI, ha sido presidente, ahora, bueno, formalmente es tesorero, pero se puede decir que es el alma mater de nuestra asociación. Es un gran experto en historia, es un absoluto experto en brigadas internacionales, y nada más. Vamos a ver qué nos cuenta sobre Pedro Mateo y sobre las brigadas. Gracias, Luis. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos vosotros que habéis venido aquí.
sobre todo pensando en este obligado homenaje que el año que viene, que creo que se cumple el 100 aniversario de su nacimiento, vamos a hacer entre todos. Yo creo que debe ser un hito importante porque ya se ha hablado de la injusticia que se comete con todos estos personajes que tienen un alcance muy grande, pero en la España tal y corta que tenemos están en la penumbra y hay que intentar destacarlos en la medida de nuestras fuerzas. Yo también conocí a Pedro Mateo Merino, un compañero mío de historia, catedrático de la hora de la Carlos III, pero entonces era el jefe de departamento de historia de la Facultad de Ciencias de la Información, Ángel Ramón. Tenía como proyecto nombrar a Pedro Mateo Merino profesor honorario de la facultad, del Departamento de Historia de la Facultad. Porque él siempre me decía, ¿sabe? Este hombre, con lo que sabe, no solamente con lo que sabe, sino con lo que sabe transmitir, podría ser un buen profesor, siempre honorario, un buen profesor que de vez en cuando pudiese dar a estos chicos jóvenes, a estos chicos futuros periodistas, unos buenos conocimientos de lo que era aquello. Claro, además decía, hacía hincapié en lo siguiente, es que tenemos que imaginarnos lo que era pensar un chaval de 24 años, como era Pedro Mateo, los que tenía Pedro Mateo cuando en el año 38 estaba al frente de la 35 División, con 24 años dirigiendo una división donde había más de 10.000 personas de muchos países. O sea, ¿cómo hoy en día podemos concebir que un chavalín, tengo ahora viendo a mi sobrina, tiene 25 años, un chavalín de 24 o 25 años que sea capaz, tenga esa talla de gigante, como para ser capaz de controlar, dominar, dirigir y además ser respetado por parte de una variopinta mezcla de 12.000 personas que están bajo tu mando? Realmente hace falta tener una contextura personal muy grande y esa es la que tenía Pedro Mateo Merino y la que conviene más o menos exaltar y aclarar para que el año que viene efectivamente se haga el homenaje merecido. Porque, como ha dicho Andrés y Miguel Ángel, este es un libro necesario, fundamental. Muchos lo consideran uno de los mejores, hombre, nunca se puede decir el mejor, pero uno de los mejores libros que se hayan escrito sobre la guerra civil. Es un relato sincero y bastante exacto, creo yo, de los hechos, tanto los que él, claro, él se refiere fundamentalmente a los hechos por él vividos. Se refiere a los hechos generales de las guerras, él participa en algunas batallas, no en todas, hace alusión a las que él no vive, se refiere fundamentalmente a las que en las que él ha participado, pero nunca se olvida, lógicamente, de incardinar ese relato de la guerra civil por él vivida en Buitrago, en Pozuelo, en el Monte del Pardo, en Brunete, en el Cerro de los Llanos, pero es que a través del relato de los hechos en los que él está involucrado personalmente, estamos viendo una visión general de la batalla de Brunete, aun cuando él está en el Cerro de los Llanos, pero él está dando lo que está sucediendo en la zona de Brunete con Lister, en la zona del Cerro Mosquito con la 35 División Internacional, o en la zona de Villanueva del Pardillo con la 12 Brigada Internacional, la 45 División, etc. Es decir, él está constantemente intentando que los hechos tengan un sentido contextualizados en el contexto de medio término y de largo alcance, el contexto internacional. Pero además es importante porque no se limita a contar, a relatar, es que reflexiona. Es un hombre que está constantemente al hilo del relato, está reflexionando sobre qué tiene eso, como, qué lecciones se pueden sacar de eso, qué lecciones de cara al entonces, al contexto de la guerra de entonces y al contexto futuro se puede sacar como experiencias vitales.
Y realmente en ese sentido creo que es un relato apasionante que conviene leer porque realmente pocos libros se podrían decir se parecen a los que escribió Pedro Mateo y sin embargo es un libro que ha tenido pues, escasísimo éxito. Ya sabéis lo que pasó con él, se publicó en el año 86, se vendió poquísimo y finalmente Pedro Mateo Merino lo que hizo fue las existencias, que eran casi todas, se las dio a la ABI para que la ABI se encargara de distribuirlo y nosotros que no somos profesionales de la distribución y de la venta pues intentamos distribuirlo como podemos pero con muchas dificultades para intentar introducirlo porque realmente esta sociedad está en contra de las ideas que Pedro Mateo defendía y que Pedro Mateo significa. Cuando escribe Pedro este libro tiene entre 60 y 70 años. Es un hombre ya muy en la edad madura, tiene la cabeza muy fresca, tiene una cabeza muy lúcida y lo escribe en esos momentos, en esos años que llevamos del desencanto democrático. Es decir, después de la tremenda ilusión de haber acabado con el franquismo, luego vemos que la Constitución del 78, él ya lo veía entonces, nosotros lo estamos viendo quizá, bueno, nosotros, yo también lo veía, pero bueno, quizás se está viendo de una forma ya mucho más clara que aquello era una estafa, que aquello no era lo que España se merecía, que esa constitución, esa transición era realmente la encañifa que nos iba a traer a donde estamos ahora, realmente, desgraciadamente. Entonces, él está escribiendo esto con esa visión de decir, Dios mío, ¿dónde nos han metido entre todos los agentes de la transición y lo que hay que hacer? Y eso que hay que hacer, él tiene la clarividencia de verlo y ahora quizá con mayor razón deberíamos leerlo para ver que realmente lo que estaba postulando es lo que tenemos que hacer ahora, ya que no se hizo como se debió hacer durante la transición. Yo no voy a hablar mucho sobre Pedro Mateo porque, bueno, yo creo que lo que hace falta es leerlo. Pero sí quería dar algunas pinceladas sobre, por ejemplo, cómo comienza el libro. Él comienza el libro hablando de un encuentro que tiene, él está estudiando ciencias exactas, él habla de ciencias solamente, posiblemente es ciencias exactas, matemáticas. Él dos semanas antes de que estalle el golpe de Estado, tiene un encuentro con un antiguo compañero de lucha contra la monarquía en los años 30. Y es un amigo que le está apelando a que se una a su lucha, la lucha particular que él tiene. Y resulta que la lucha particular que él tiene es la lucha fascista. Es un antiguo compañero que ha luchado contra la monarquía y que se ha pasado ha estado en las luchas de izquierdas en la universidad, pero finalmente se ha decantado por el nacionalsindicalismo. Entonces, cuando le dice, pero ¿a qué lucha me estás diciendo que me incorpore? O sea, la lucha esta, al nacionalsindicalismo. Y le dice, pero bueno, te has pasado de un extremo a otro y sin pararte de pensar. Eso es matar un mundo de esperanzas. Con todas sus imperfecciones, le dice, la república por la que tanto hemos luchado es un régimen democrático, conlleva derechos y libertades inalienables. Se trata de avanzar y no de estancarse, jamás de retroceder. La vuelta al pasado no resolverá ningún problema y agravará los ya existentes, además de crear nuevas desgracias. Y continúa. Acelerando el paso sin miedo al porvenir para sacar al país del estado de ruina, incultura, impostación y atraso heredados de la monarquía, urge desatar la iniciativa del pueblo concediéndole derechos y libertades, el derecho a la tierra que trabaja, el derecho al trabajo decorosamente retribuido y al descanso, el derecho a la asistencia médica gratuita, el derecho a la enseñanza gratuita en todos los niveles. Es decir, él está constantemente diciendo tenemos que ir hacia adelante, hacia esos derechos que la clase trabajadora tiene que conquistar y que la Revolución Nacional Sindicalista lo que va a hacer es dinamitar. Claro, se puede dinamitar de dos maneras, con un paso olímpico atrás, como lo eran las contrarrevoluciones fascistas, o de esa manera tan suave, tan light, como se está haciendo ahora, con ese fascismo de traje gris
de ir eliminando los derechos no mediante esa contrarrevolución armada, pero sí mediante esta contrarrevolución que está haciendo el capitalismo salvaje al cual se le están viendo hoy en día las barbas. Porque en último término, Pedro Mateo Merino está criticando evidentemente el fascismo, entonces el fascismo aparente, bárbaro, que existía en aquella época y que tenía un rostro, que era el rostro del mesianismo. Él hablaba del mesianismo fascista, ese que predicaban los Hitler, los Mussolini, y del cual él decía que ese era un terrible cáncer que roe las entrañas de los pueblos, que eclipsa el vigor de la razón y el genio humanos, que seca las fuentes de la iniciativa inspiradora, que mata la libertad y despierta el instinto gregario de la horda primitiva, siempre latente, reviva a nuestra milenaria condición animal, el poder de nuestro primario subconsciente y rebaja lo esencial de nuestra condición humana, la capacidad de discurrir y hacer sin trabas, la solidaridad desinteresada, el mutuo respeto, la hermandad consciente, el progreso social, la supresión de las clases, la eliminación de la precariedad y la miseria, el disfrute de todas las conquistas de la ciencia, de la técnica, de la cultura y el progreso humano por todos y cada uno sin barreras clasistas, económicas y sociales ni políticas. Es todo un repertorio de valores, los valores en los que Pedro Mateo creía y que son los valores que hoy en día faltan y que echamos en falta, porque lo que se ha impuesto es lo que tenemos, este capitalismo rampante, egoísta, individualista, materialista, consumista, insolidario, en donde nos vamos a ver abocados a una vuelta a esa barbarie fascista, pero por la vía fina de este capitalismo o neocapitalismo que nos quieren traer. Lógicamente ese fascismo apareció con toda su crudeza el 18 de julio de 1936 mediante ese golpe criminal que no hace falta, lógicamente, del cual no hace falta tampoco criticarlo más, porque lógicamente era todo lo contrario, era revertir la situación de lucha por los derechos que había iniciado la República y que Pedro Mateo apoyaba, a pesar de que él tenía, como ha dicho Miguel Ángel, bastantes críticas que hacer a aquella República. Y de hecho, en el libro también hace una crítica a la pasividad del gobierno, a la pusilanimidad del gobierno de Azaña, de Casares, Quiroga y de Azaña, el gobierno republicano, que no supo, sabiendo lo que se estaba avecinando, no supo desarmar ese golpe de Estado, y que, lógicamente, si se hubiese actuado como se tenía que haber actuado, pues nos hubiésemos evitado el golpe de Estado y la guerra civil, y, lógicamente, la pérdida de la República y de los derechos políticos y del progreso social que la República podía haber anunciado, sobre todo con el gobierno del Frente Popular. Pero la crítica a la pasividad del gobierno es una crítica importante que él hace justamente cuando va en los escasos periodos de descanso que tuvo la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un periodo donde él estuvo dedicado 100% a ganar la guerra al fascismo. Entonces, en un pequeño descanso que hace en abril del 37, y que va a ver a su padre, que es un campesino de Humanes de Modernando, tiene una charla con él y le dice: nosotros no hemos empezado esta guerra, porque claro, el padre es como usted, es que esta guerra, es que la guerra es mala, sí, la guerra es mala, pero nosotros no la hemos empezado. Es una guerra legítima, es justa, porque es de legítima defensa. Y le dice el padre: pero ¿cómo la República dejó que estallase la sublevación sin prevenirla? Y Pedro le contesta: ese es el pecado mortal de sus gobernantes Azaña y Casares Quiroga. La pasividad, la extremada tolerancia, el abandono ante un peligro inminente que tenía fácil remedio y pudo conjurarse sin recurrir a las armas. Aun después de estallar, seguían sin creerlo. Todo ha habido que improvisarlo para no sucumbir, vertiendo ríos de sangre. Por eso de que en España todas las cosas hay que hacerlas cuando deben estar hechas. Y dice: ahora solo cabe defenderse a vida o muerte. No hay otra solución. El tiempo puede ser nuestro aliado, si sabemos aprovecharlo.
A los sublevados les viene favoreciendo la marcha general de las operaciones, debido a la imprevisión republicana. La República tiene más base popular, puede soportar reveses y hasta perder terreno, para ganar tiempo y hacer lo que antes no hizo, aunque pudo y debió hacerlo, armarse y organizar sus fuerzas. Por eso decimos, resistir es vencer. Entonces, Pedro, cuando se produce el golpe de Estado, forma parte de ese torrente popular que sale a las calles, dice, cuando Azaña, en ese rasgo de pusilanimidad ante el golpe de Estado, lo que se le ocurre es pactar con los rebeldes y nombrar un nuevo gobierno de Martínez Barrio, que está encargado, que tiene la misión de intentar pactar con, y llama a Mola para intentar un arreglo, y Mola le dice: lo siento, pero esto ya es imposible, nosotros ya hemos puesto en marcha un mecanismo que no tiene marcha atrás. Y Martínez Barrio ve que su misión fracasa porque lógicamente no hay posibilidad de hacerlo. Y mientras tanto, el pueblo, ¿qué hace? El pueblo está sabiendo que el camino no es el de la cesión ante los golpistas, que además no quieren cesión ninguna, no quieren ninguna componente. Lo que hace falta es efectivamente organizar las masas, tener armas y abortar cuando es posible todavía ab inicio la sublevación. Están pidiendo armas al gobierno y el gobierno no quiere, ni Azaña ni Martínez Barrio. Y finalmente es ese torrente popular el que obliga al gobierno primero a cambiar, a Azaña a cambiar el gobierno, pasarse a los Martínez Barrio a Girán, y finalmente Girán concede las armas. Pero todo esto ha supuesto que durante la noche del 19 al 20 de julio, el pueblo de Madrid, el pueblo combatiente, el pueblo republicano, sale a la calle a pedir esas armas, a reclamar esas armas que finalmente se las dan. Y dice Pedro Mateo, entonces, dice: una manifestación gigantesca inundó la capital en las primeras horas de la madrugada, el 19, reclamando armas. Recorrieron las calles de Madrid, no voy a decir cuáles. Muchos participantes vimos amanecer en el Pacífico, frente al parque de artillería, curiosamente, en la zona donde estallan las bombas del 11N, frente al parque de artillería, solicitando y esperando la entrega de armas para luchar contra los facciosos. Más que clamores, eran gritos telúricos, verdaderos alaridos de armas, armas, ante la sordera voluntaria de los gobernantes republicanos. Finalmente soltaron las armas. Y las armas, él consiguió hacerse con un arma en el cuartel de la montaña y dice, a pesar de que cuando salí del cuartel, las instrucciones que habían recibido los responsables era de que no saliese la gente armada para que no saliera, yo me cogí mi tercerola y me fui con el cuartel, con la arma, para no perderla, porque se sabía muy bien, y ahí sí que el arma es la mejor defensa de la libertad, no como en Estados Unidos se mantiene claro. En Estados Unidos el problema de las armas tiene que ver con las armas en tiempos de la Revolución Americana en 1776, pero algo parecido a que el arma es el mejor de defensa de la libertad frente al colonialismo inglés, es el que Pedro Mateo tenía en la cabeza, de que el arma que yo tenga ahora es la mejor defensa frente al fascismo español e internacional. Y de esta manera ya tenemos a Pedro Mateo convertido de estudiante en un primero miliciano, luego soldado del Ejército Popular de la República, en un miliciano que se va a afiliar, se va a enrolar en el 5º Regimiento y va rápidamente a luchar contra el fascismo, allá donde el fascismo amenaza más, que es, ya sabéis, la columna aquella que venía de Burgos, mandada por García Escámez, y que ha logrado controlar el puerto de Somosierra y amenaza ya los pantanos, los embalses de Madrid y Madrid mismo. Marcha a Buitrago y allí, codo con el campesino, con Rojo, Vicente Rojo, con entonces comandante Márquez y otros compañeros más, con Francisco Galán y con Rosario Muñoz, la dinamitera, que están imponiendo un baluarte ante aquel avance fascista. Ahí se convierte en soldado, lucha en la peña del Alemán. Es un capítulo precioso
el de la Peña del Alemán, que podéis leer. Y finalmente, cuando en septiembre los avances del fascismo en aquella zona son contenidos y ven que por ahí no pueden pasar, que el agua de Madrid está bien defendida en el embalse de Puentes Viejas, que era el principal aprovisionador de agua de Madrid. Entonces viene la segunda parte, que es la batalla de Madrid, cuando los fascistas, el ejército de África, a través de Extremadura y de Toledo, ha entrado en los arrabales de Madrid por la carretera de Extremadura, por la que comenzamos nosotros, por Móstoles, y se asoma a Madrid a través de los barrios del sur de Madrid, de los Carabancheles, y sobre todo a través de la Casa de Campo, que es el lugar por donde se va a hacer el asalto a Madrid, Casa de Campo y Ciudad Universitaria, para intentar ocupar Madrid. Esto ya es a principios de noviembre, cuando llegan a estas zonas, y en noviembre sabemos que se produce esa gran batalla, de la cual no voy a hablar porque él tampoco habla, la gran batalla de Madrid que hemos conmemorado y que conmemoramos siempre en noviembre, con estos actos que hacemos nosotros en la ARI, los actos de la defensa de Madrid y sobre todo de la llegada de las brigadas internacionales. No porque la 11 y la 12 Brigada Internacional fuese el factor decisorio de la defensa de Madrid. La defensa de Madrid la hizo el pueblo madrileño, pero evidentemente la llegada de esos 2.000 primero y luego otros 2.000 voluntarios extranjeros más internacionales a Madrid fue un revulsivo moral muy importante para el pueblo madrileño. Porque el pueblo madrileño hasta entonces se había sentido solo y de pronto se siente acompañado por la clase trabajadora de todo el mundo. Lo cierto es que es a principios de diciembre cuando Pedro Mateo Merino viene ya a combatir más cerca de Madrid, a Pozuelo. Es un tema interesante del cual no voy a hablar, simplemente a lo que decía Miguel Ángel. Ahí en Pozuelo imponen una defensa tremendamente férrea, tan férrea que cuando se produce la batalla de Boadilla y sobre todo la batalla de la carretera de La Coruña, los fascistas no son capaces de entrar, ni osan entrar por la zona donde está Pedro Mateo, por Pozuelo, porque es una zona que está totalmente galvanizada. Es una zona imposible de entrar. Él ha creado un cinturón de hierro en esa zona que los fascistas no pueden hacer, con lo cual avanzan por la zona de la Casa de Campo hacia la Vaca y por la zona de Majadahonda y Las Rozas hacia la Vaca, se encuentran totalmente encirculados y se ven obligados a escapar de ese círculo por el arroyo de Pozuelo para ir al puente San Fernando. Y todo esto con un jefe de mando, el jefe de la 38 Brigada Mixta, Perea, personaje curioso, que les ha dejado totalmente solos, abandonados, y sin embargo él es capaz, primero ha sido capaz de imponer una defensa muy férrea en la zona de Pozuelo y luego son capaces de zafarse de ese rodeo, de ese circulamiento que tiene para finalmente ya pasarse al resto del ejército popular. Pedro Mateo Merino cuenta historias muy interesantes sobre los oficiales del Ejército Popular de la República, por ejemplo Mariano Tomás, el jefe de la 38, el siguiente jefe de la 38 Brigada Mixta, que dice todo lo contrario de lo que debería ser un oficial, un militar republicano. Es un oficial autoritario, al viejo estilo, y el oficial militar, el republicano, dice tiene que ser un hombre que atiende, conoce a sus personajes, que sabe imponerse por su autoridad, no por su autoridad moral, no por su autoridad jerárquica, y que tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlas y no como hace Mariano Tomás, por cierto, miembro del partido de Martínez Barrio, de la Unión Republicana. Finalmente consigue salir de esa unidad y pasarse a otra brigada mixta, la primera brigada mixta del campesino, y gracias a su actuación el general Rojo, cuando es nombrado jefe del Alto Estado Mayor, conociendo su capacidad, le encarga la misión con el batallón primero, el batallón cuarto de la primera brigada internacional, le encarga que cree la 101 brigada mixta. En 2 meses es capaz de crear una brigada, un batallón es capaz de crear una brigada mixta, la 101 brigada mixta,
Pero lo curioso no es que sea capaz de crear una 101 brigada mixta, sino que esa 101 brigada mixta, luego después, en la batalla de Brunete, es capaz de enfrentarse a una división, la cuarta división navarra, con 12 batallones. Él tenía 3 batallones, porque uno de los batallones de la 101 brigada mixta se lo queda el campesino en Gijorna. Con 3 batallones es capaz de enfrentarse a 12 batallones de la cuarta brigada mixta, de la cuarta brigada navarra, que no me acuerdo ahora el nombre de carlista de estos, militar de estos, y la zona que se le encomienda a su defensa, la zona de los llanos, esa no cae. Es una derrota parcial dentro de la batalla de Brunete, una victoria parcial de Pedro Mateo Merino, que lógicamente dice bastante de la capacidad que él tiene. Y a pesar de todo, hay militares cercanos, como el campesino, como Lister, incluso como el jefe el comandante del quinto regimiento, Carlos Contreras, mal aconsejado, mal asesorado por el campesino, que intentan someterle a una especie como de juicio militar, que le describen muy bien, del cual se zafa porque lógicamente no tiene ningún argumento, porque es que si hay algún sitio en la batalla de Brunete donde realmente las cosas se hicieron bien, no fue en Brunete, ni fue en el Mosquito, ni fue en Villanueva del Partido, fue en los llanos. Realmente es una defensa modélica, es una actuación modélica de la que hace Pedro Martillo, y a pesar de todo le quieren someter a un juicio totalmente irracional e injusto, del cual él se defiende y la historia le da la razón. Le dio la razón. Al frente de la 101 brigada mixta, Pedro Mateo Merino cuenta cómo es mandado a la batalla de Teruel con una experiencia tremenda, terrible, con aquellas nieves, aquellas temperaturas terribles en el alto de las celadas que hay que subir allí para verlo, sobre todo cuando es en invierno. Ahí muere su amigo Policarpo Cantón, gaditano pero hecho cubano. Él está rodeado de cubanos, tiene un recuerdo muy grato con los cubanos. No me extraña que después se hiciera tan amigo de Raúl Castro, porque realmente sus principales oficiales y los más leales y los más consecuentes son cubanos. Y ahí tiene la triste desgracia. Bueno, uno de los cubanos que pierde la batalla de Brunete no estaba con él, estaba con Lister, es Alberto Sánchez, que se había casado con una de las escasas milicianas soldados que quedan en el ejército republicano, Encarnación Sánchez Luna, de Rodríguez Luna. En cualquier caso, Teruel es una experiencia terrible, pero él es capaz, se le encomienda a la 46 División del Campesino que defienda la plaza fuerte de Teruel, cuando está totalmente cercada. Hay una pugna con Modesto y el campesino está fuera ya totalmente de combate, no quiere saber nada. La defensa de Teruel finalmente la hace él, Pedro Mateo Merino. Están totalmente cercados, consigue salir otra vez del cerco en que están metidos. Es una salida que realmente merece la pena seguir y verlo topográficamente, cómo salen bajando las escaleras que bajan al río Turia, cómo pasan el Turia, cómo repasan 2 veces el río Turia y acaban rompiendo el cerco. También le vuelven otra vez a intentar volver a decir cómo es que ha sido capaz de no morir allí matándole la tontería, porque realmente se podía salvar lo que se podía salvar, una hueste, un contingente militar que luego va a tener un papel muy importante en la defensa de Lérida, porque la siguiente misión va a ser en Lérida, y en Lérida va a ser capaz de defender no la ciudad, que era indefendible, pero sí la zona de Lérida, por la cual ya no va a poder pasar este campeón del ejército fascista que era Yagüe, que se las prometía muy felices de seguir su marcha triunfal hacia Barcelona a través de Lérida, pero hay un paredón blindado que pone Pedro Mateo Merino, que es incapaz ya de pasar. También dicen algunos que es que a Franco no le interesaba, pero lo cierto es que por allí no se podía pasar ya, porque Pedro Mateo Merino había hecho totalmente blindado el paso a los ejércitos triunfantes a los ejércitos fascistas triunfantes entonces. Y de ahí,
debido al historial militar en Brunete, en Teruel y en Lérida, es cuando el alto mando republicano rojo confía a Pedro Mateo Merino el mando de la 35 División Internacional. Hay que tener en cuenta que la 35 División Internacional, compuesta por 3 brigadas, la 11, la 13 y la 15, había sido mandada por un personaje que tenía una trayectoria militar muy grande, como era el general Walter. Entonces, claro, el general Walter, un personaje de hechura militar, a Pedro Mateo Merino, que era un miliciano hecho a sí mismo, realmente era un salto muy grande. Y Pedro Mateo Merino demostró estar a la altura de las circunstancias, de tal manera que se podría decir que también, o mejor, como general Walter lo hizo Pedro Mateo Merino. Un chaval, insisto, de 24 años, con una carrera militar totalmente empírica, hecha sobre la marcha, en 2 años de lucha y de estudio. Porque Pedro Mateo Merino no solamente ejercía el mando, el que estudiaba, se dedicaba en sus ratos libres por la noche a estudiar los libros. Había dejado los libros de matemáticas para pasar a los libros de guerra, de arte militar, porque pensaba que realmente para hacer la guerra hacía falta conocer el arte de la guerra. Y el hombre realmente estuvo a la altura de las circunstancias, y eso se refleja perfectamente en el libro y se refleja en cómo la 35 División Internacional en la batalla del Ebro fue una de las piezas claves de aquella batalla, y si algo falló en la batalla del Ebro no fue por digamos, responsabilidad de Pedro Mateo Merino y del cuadro de mandos y el personal que había en esa división, sino por otras lagunas, otras faltas que cometieron, otros errores que cometieron otros jefes militares, entre otros, y por qué no decirlo, Lister, que entre otras cosas pudo haber sido la clave de por lo menos haber tomado Gandesa, pero que resultaba mucho más fácil dejar que se quemasen otras unidades, como se quemó la 35 División Internacional en la toma de Gandesa, que no pudo. Bueno, Pedro Mateo Merino, si Miguel Ángel me lo ha recordado, si dejó alguna huella en esos miles de compañeros internacionales que lucharon con él, es que se ganó el cariño y el respeto, como se demostró el año 97 en homenaje, cuadrándose ante él los antiguos compañeros de lucha de la batalla de Ebro. Pedro Mateo Merino, con respecto a esta batalla del Ebro, tiene escribe una serie de reflexiones que no querría dejar, son muchas, que no querría dejar de leer al respecto. Dice, por ejemplo, después de que la 35 División Internacional, como las otras brigadas internacionales, sean retiradas por parte del gobierno de Juan Negrín en una maniobra, por llamarlo de alguna manera, que intentaba, cuando todavía era posible, hacer que las fuerzas fascistas de Franco abandonasen el combate, claro, esto se hacía en una época en donde esa hipótesis es muy fácil decir a todo lo pasado. Negrín cometió un error. No cometió un error porque lo hacía antes del Pacto de Múnich. El Pacto de Múnich se firma el 29 de septiembre y lo que está haciendo Negrín el 15 de septiembre es una apuesta al órdago que podía fructificar si Francia e Inglaterra no se achantan ante Hitler y Mussolini en el Pacto de Múnich. Era una maniobra necesaria y posible que podía haber triunfado si los otros no se hubiesen rajado, si las potencias democráticas, siempre entre comillas, no se hubiesen rajado ante Hitler y Mussolini. Pero bueno, lo cierto es que el día 24 de noviembre, de septiembre, las brigadas internacionales fueron retiradas de la guerra civil, de la guerra de España,
y tuvieron que regresar un mes o 2 meses más tarde. Entonces, escribe Pedro Mateo que la orden de operaciones de la 35 División haría constar el heroísmo ejemplar de los combatientes del 50 Batallón. Se está refiriendo al batallón al que pertenecía Eric Hellman, el batallón Mikivik. Eric Hellman estuvo con nosotros en el año 2011 inaugurando el monumento a las brigadas internacionales. Estuvo Eric Hellman junto con los hermanos Almudever. Joseph Almudever va a venir otra vez ahora en febrero, si la salud se lo permite, a la marcha del Jarama. Y también estuvo ¿cómo se llama el británico? No me acuerdo ahora. David Longman. Son los 4 brigadistas que vinieron a rendir homenaje y a inaugurar el monumento a las brigadas internacionales de la Ciudad Universitaria, monumento del cual podemos hablar después si queréis. Entonces, había que hacer constar el heroísmo ejemplar de los combatientes del 50 Batallón, su admirable gesta y la firmeza inquebrantable de la 11 Brigada ante los furiosos ataques de tropas enemigas muy superiores en número y saturadas de todo tipo de técnica bélica. Es decir, ya sabéis, la proporción en cañones, artillería y en aviones era de 1 a 8, 1 a 10. O sea, era una superioridad abrumadora, y frente a esa superioridad abrumadora en armas y en hombres, las brigadas internacionales fueron capaces de poner su pecho desnudo y ser capaces de retenerlos, de contenerlos, de una forma, como él dice, audaz y valeroso había sido el comportamiento de la 15 Brigada y de las unidades divisionarias. En orden del Ejército del Ebro se felicitaba a la 35 División por su heroico comportamiento y admirable tenacidad en los combates. Y termina diciendo que este heroico, abnegado y grandioso movimiento, refiriéndose a las brigadas internacionales, este heroico, abnegado y grandioso movimiento de solidaridad de todos los pueblos entraña un rasgo trascendental de la contemporaneidad, el común anhelo que sienten hombres y pueblos de acabar con la opresión y la explotación, conquistar la libertad, la paz y despejar el camino del progreso y el bienestar. Constituye una poderosa fuerza mundial que marcha hacia nuevos horizontes de justicia social, democracia y socialismo. Y nadie podrá empañar la heroica gesta vanguardista de los internacionales en la guerra nacional revolucionaria del pueblo español contra la intervención extranjera y el fascismo. No quiero abundar más porque todo esto lo podéis leer perfectamente en estas páginas. Yo os recomiendo que no solamente lo compréis, sino que lo leéis, porque es un libro que realmente del cual se puede sacar muchas lecciones, y además es necesario leerlo en homenaje primero a Pedro Mateo Merino, pero sobre todo a lo que él representa, que son esos valores que hemos visto reflejados en su libro. Yo he leído esos valores de lucha del pueblo por un mundo mejor, que yo creo que es necesario como homenaje a esos valores y a la lucha de los republicanos españoles que fueron la vanguardia del progreso social en aquellos años, y a las brigadas internacionales, a los voluntarios internacionales que secundaron la lucha del pueblo español por estos valores. Creo que sería importante que lo leyeseis, porque realmente nos hace falta hoy en día para afrontar las luchas que tenemos que afrontar hoy en día en España, en esta situación tan precaria en la que estamos, y que hace falta pues que algún día pues salte frente a la yesca para que realmente el pueblo a modo honrado salga de su modorra, se levante y luche contra esta situación que ahora es mala, pero es que va a ser peor en la medida que no sepamos organizarnos y luchar contra ellos. Gracias.